Muy buenos días a todos y un muy feliz 2026 para cada uno de ustedes. Es un verdadero privilegio volver a encontrarnos en este espacio digital, en lo que es ya nuestra séptima entrega del podcast dedicado a la protección de activos. Espero de todo corazón que hayan podido disfrutar de las festividades de fin de año y que las navidades hayan sido un bálsamo de paz para sus hogares. Arrancamos este 2026 con una fuerza renovada, con muchas ganas de compartir conocimiento y deseándoles ante todo una lluvia de éxitos tanto en lo profesional como en lo personal. Al final del día, la seguridad y la prosperidad van de la mano y hoy queremos profundizar en cómo construir esa base sólida para sus proyectos. En esta entrega vamos a retomar una línea de pensamiento fundamental, la seguridad corporativa. Sin embargo, no vamos a hablar de cámaras, cercas eléctricas o sistemas de vigilancia perimetral. Hoy quiero hablarles de algo mucho más sutil y a menudo más peligroso. Quiero hablarles del muro de contención más importante que tiene cualquier organización, pero que también es, paradójicamente, su principal foco de vulnerabilidad, nuestro personal, nuestros empleados. A veces, como dueños de negocios o gerentes de seguridad, nos sentimos tranquilos. A veces, como dueños de negocios o gerentes de seguridad, nos sentimos tranquilos al ver un equipo de seguridad que trabaja y atrapa cancheros. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza ya está dentro? Si nos sumergimos en las estadísticas, la realidad es, cuanto menos, inquietante. Según los informes del Employee Chief Statistics Crime Reports, generado por el Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos, existe un dato que debería hacernos reflexionar profundamente. El 75% de los empleados ha reportado que le ha robado a su empleador al menos una vez. Escuchen bien esa cifra, 3 de cada 4 personas. Es una estadística desconcertante. ¿Por qué? Como bien señala ese mismo reporte, es prácticamente imposible predecir con exactitud cuándo una persona que ha sido íntegra durante años podría decidir cruzar esa línea por primera vez. Esto nos sitúa en un escenario donde los grandes riesgos de nuestras empresas son definitivamente riesgos internos. El peligro habita en nuestra propia plantilla. Y lo más preocupante es que esta realidad no siempre es visible para los departamentos de seguridad. Existe una desconexión histórica en las empresas. Todo lo que tiene que ver con la contratación, la selección y la preselección de personas suele ser gestionado exclusivamente por el Departamento de Recursos Humanos. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad o los gerentes del área se mantienen al margen, apareciendo en escena únicamente cuando el delito ya ha ocurrido. Esto nos ha llevado a cultivar una cultura de seguridad muy investigativa, muy reactiva, pero lamentablemente poco preventiva. Estamos acostumbrados a perseguir al delincuente después del hecho, en lugar de evitar que el delincuente se siente en nuestros escritorios. Si analizamos el mundo del retail, esa industria donde el producto está al alcance de la mano, los números son todavía más reveladores. Las empresas suelen invertir fortunas en perseguir al canchero, ese ladrón externo que entra a las tiendas a hurtar mercancía. Sin embargo, si miramos la estadística de lo que llamamos merma desconocida, esas pérdidas que descubrimos al hacer inventario y no sabemos cómo ocurrieron, descubrimos que el 70% de esas pérdidas son internas. El delincuente externo apenas es responsable de un 30% del daño. La mayoría de las empresas están perdiendo la batalla por un inventario sano porque están disparando en la dirección equivocada. Para entender cómo podemos trabajar este problema, debemos comprender primero cómo se comporta el ser humano dentro de la estructura corporativa. Me gustaría mucho citar una investigación realizada por Brian Hylands, quien fuera inspector general del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos. Él desarrolló lo que conocemos como la regla 25-25-50, una fórmula que nos ayuda a mapear la integridad de nuestra plantilla. Hyland nos explica que si tomamos el 100% de nuestros empleados, nos encontraremos con la siguiente distribución. El primer 25% son personas que llegaron a la empresa ya con la mentalidad de robar.
Desde el momento en que se presentaron a la entrevista, ya estaban calculando cómo beneficiarse de forma ilícita de la organización. Ellos ya venían predispuestos al delito. El segundo 25% son los empleados leales. Son personas normativas, enfocadas en su trabajo, en su familia y en ganar su sustento de forma honesta. Ellos sencillamente nunca nos van a robar sin importar las circunstancias. El 50% restante, este es el grupo más numeroso y el que requiere nuestra mayor atención. Estas personas no vienen mentalizadas para robar, no son delincuentes por naturaleza, pero lo harán si tienen la oportunidad. Aquí es donde los filtros de reclutamiento se vuelven vitales. Si no tenemos procesos de selección robustos y permitimos que ese 25% predispuesto entre a la empresa, ellos actuarán como un catalizador, influyendo negativamente en ese 50% oportunista. Al final del día, si fallamos en la entrada, podríamos terminar con un 75% de nuestra nómina involucrada en algún tipo de falta o delito dentro de la compañía. Para que ocurra un delito dentro de una empresa, no basta con tener a la persona equivocada. Se necesita que se unan 3 elementos que forman lo que yo llamo la receta de hacer ladrones. El primer ingrediente es la necesidad. Esta necesidad puede ser real o psicológica. Una necesidad real es la de alguien que pasa hambre o tiene una urgencia económica crítica. Pero la necesidad psicológica es más común de lo que pensamos. Recuerdo un caso, cuando era director de seguridad en una cadena de almacenes, atrapamos a una joven robando unos aretes de fantasía de apenas $3. Cuando la detuvimos, resultó ser la hija de una de nuestras encargadas de seguridad. No tenía una necesidad económica real. Sus padres podían comprarle esos aretes. Sin embargo, ella estaba con sus primas, quienes sí habían comprado accesorios ese día. Por la presión social de no ser menos que sus primas, decidió guardarse los aretes en el bolsillo. La presión del entorno creó en ella una necesidad psicológica de cometer el delito. El segundo ingrediente es la justificación. Todo el mundo, incluso el delincuente más experimentado, sabe que robar está mal. Por eso, para poder actuar, el individuo necesita una narrativa mental que lo impulse y lo absuelva. Dentro de una empresa, las justificaciones son variadas. No me pagan lo suficiente, los dueños ganan demasiado, me trataron mal, no me pagaron un domingo. Cualquier insatisfacción laboral puede convertirse en el combustible psicológico que justifica el robo ante los propios ojos del empleado. Pero el tercer ingrediente es, sin duda, el más importante de todos, la oportunidad. Una persona puede tener necesidades y puede tener una justificación, pero si su entorno de trabajo no le da la oportunidad, el delito no ocurrirá. La oportunidad nace de las brechas que la misma empresa genera. Falta de supervisión, procesos inexistentes o controles que no se cumplen. Cuando estos 3 elementos, necesidad, justificación y oportunidad, se alinean, el resultado es inevitable. El empleado cometerá el delito. Sabiendo esto, tenemos 2 frentes de batalla claros. Por un lado, debemos cerrar las brechas que generan oportunidades, pero hoy quiero que nos enfoquemos en el otro frente, evitar que ese 25% de delincuentes predispuestos entren a nuestra nómina. Esto requiere que el Departamento de Seguridad y el de Recursos Humanos se conviertan en aliados inseparables. Recursos Humanos suele buscar el perfil técnico, los estudios, las cualidades psicológicas para el puesto. Pero muchas veces no ve el riesgo delictivo oculto. Es aquí donde Seguridad debe aportar sus herramientas para detectar elementos de riesgo previo a la contratación. Cuando revisamos una hoja de vida, no debemos deslumbrarnos solo por los títulos. Lo más importante son las experiencias y las referencias laborales. Un candidato debe tener un historial laboral lógico y trazable en el tiempo. Por ejemplo, si alguien empezó a trabajar en el 2010 y ha mantenido una línea coherente, es una buena señal. Pero cuidado con los vacíos o brechas de tiempo. Si una persona dejó de trabajar en el 2015 y reapareció en 2018, debemos preguntar, ¿qué hiciste en estos 3 años? La respuesta estándar suele ser, fui independiente. Mi consejo es, pídales que lo demuestren. ¿Qué hicieron? ¿Dónde estuvieron?
Muchas veces cuando un empleado es despedido por robo, sabe que no tendrá una buena referencia de esa empresa, por lo que simplemente la borra de su currículum y usa la palabra independiente, como una cortina de humo. Esto es especialmente crítico a medida que subimos en la jerarquía. No es lo mismo el daño que puede causar un empleado de aseo que el que puede infligir un gerente o supervisor. A mayor cargo, mayor es el conocimiento de los procesos y mayor el acceso a valores sensibles, por lo que el riesgo se multiplica. Debemos constatar con las empresas anteriores, hablar con supervisores directos y no conformarnos con correos genéricos de analistas de recursos humanos que no dan información real sobre la integridad del candidato. Muchas empresas creen que pedir récord policivo es suficiente para estar seguras, pero hay que entender que este documento tiene limitaciones severas. El récord policivo solo muestra delitos donde la persona fue juzgada y declarada culpable en casos penales. El problema es que la gran mayoría de los robos y fraudes internos en las empresas no se denuncian penalmente, por lo que nunca aparecerán ahí. Además, en contextos como el de Panamá, los delitos de hurto por debajo de los 1000 balboas son considerados administrativos y se manejan en las casas de paz. Por más que un juez de paz haya multado a una persona por robo, eso nunca aparecerá en su historial penal porque no es un delito penal, es un delito administrativo. Podemos tener frente a nosotros un delincuente profesional de tiendas con cientos de capturas y su récord policivo seguirá estando limpio. El récord es necesario, pero no es bajo ningún concepto una garantía de honestidad. En este 2026, ignorar las redes sociales es un error táctico. La imagen que un candidato proyecta en una entrevista suele distar mucho de su realidad cotidiana. La gente suele ser muy explícita en sus redes. Hemos entrevistado personas que se presentan como profesionales impecables y totalmente abstemios, pero al revisar sus redes sociales los vemos rodeados de armamento, alcohol o drogas. Si una persona no es honesta sobre su estilo de vida, ¿por qué lo sería con el dinero de su empresa? Incluso hemos detectado casos de candidatas para cadenas de retail que en sus cuentas de Instagram tenían tiendas propias donde vendían productos robados o falsificados. Contratar a alguien así es literalmente invitar al lobo a cuidar el rebaño. Por otro lado, la visita social es una práctica que siempre recomiendo, especialmente para perfiles de supervisión o gerencia. Debemos ver el entorno donde vive la persona y confirmar si su estilo de vida es acorde a sus ingresos. Si reclutamos a alguien con un salario de 800 o 900 dólares, pero al ir a su casa vemos que sus gastos mensuales superan los 3.000 dólares, estamos frente a una referencia económica de alto riesgo. Esta persona tendrá una necesidad constante de buscar ese dinero faltante de cualquier forma. Para ir cerrando este análisis, debemos recordar que la seguridad no es un evento de una sola vez. Una persona puede pasar todos los filtros iniciales, pero las personas cambian. Las necesidades evolucionan y las oportunidades pueden corromper incluso a un buen colaborador. Es vital implementar evaluaciones de honestidad periódica. Hoy existen herramientas de poligrafía digital y pruebas psicotécnicas modernas que se adaptan a la dinámica de cualquier empresa. No se confíen solo en el rendimiento laboral. Hemos detectado delincuentes internos que eran empleados del mes durante años mientras robaban sistemáticamente a la compañía. La honestidad debe evaluarse a lo largo del tiempo, especialmente antes de un ascenso. Si un colaborador va a pasar a ser encargado o supervisor, es el momento de volver a aplicar los filtros para asegurarnos de que sigue siendo la persona que queremos en un puesto de mayor responsabilidad. En resumen, la protección de los activos de su empresa descansa sobre dos pilares fundamentales: el análisis de sus procesos para cerrar brechas de oportunidad y, por encima de todo, la calidad y honestidad de las personas que deja entrar a su organización. Mi invitación para este 2026 es que hagan de la seguridad un esfuerzo compartido. Aquellos que lideran el Departamento de Seguridad, háganse aliados estratégicos de recursos humanos. Y si usted pertenece a recursos humanos, empieza a pensar un poco más con mentalidad de seguridad. Presten atención a estos indicadores, refuercen sus filtros y no permitan que la complacencia sea la que abra las puertas a las pérdidas.
Muchas gracias a todos por dedicar estos minutos a escucharnos. Si creen que esta información puede ayudar a otros colegas en el área de selección y reclutamiento, no duden en compartir este podcast. Una vez más, les deseo un excelente 2026 lleno de seguridad y éxitos. Un saludo cordial para todos desde Sayeret Security.